Entonces, dentro de los temas que nosotros vamos a ver en la unidad 2, tenemos tipos de proyecto, etapas del proyecto, criterios y factores de diseño, clasificación de las carreteras, la velocidad, características del vehículo y por último, pues el tema de los volúmenes, proyección de tránsito y el nivel de servicio, ¿sí? Que van de la mano. Entonces, esos van a ser todos los temas referentes a la unidad número 2, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a conversar es sobre el tema del proyecto de una carretera, ¿no? Un proyecto como tal, una vía, ¿sí? Obviamente pues va a llevar pues un sinnúmero de factores, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto sí va a requerir varias acciones. ¿Para qué? Para poner al servicio una nueva obra, ¿no? En este caso, de vialidad, no una carretera, ¿sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta qué vamos a hacer y para qué va a servir esa carretera, ¿sí? ¿Qué carretera vamos a hacer? ¿Para qué va a servir esa carretera? ¿No? Entonces, yo quiero hacer una nueva vía, lo mejor es un paso lateral de una población. ¿Por qué? Porque la carretera actual pasa por el centro de la población, pues, y hoy en día, pues, existe mucho tráfico, ¿sí? Y me toma 15 minutos cruzar ese puente, ¿no? En cambio, con el paso lateral me va a tomar 8 minutos, ¿sí? Cruzar ese puente, ¿no? Esa población. Entonces, de eso se trata el proyecto de una carretera. No tenemos que ver un poquito más allá, ¿sí? De qué se trata el proyecto, para qué me va a servir, por qué voy a hacer este proyecto, ¿ya? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Ya? ¿En qué me va a beneficiar? ¿Verdad? Refiriéndonos a la ciudadanía en general, ¿no? Tanto los que van como por vehículo y el resto de población en general, ¿no? Recordemos siempre que el proyecto de una carretera, ¿sí? ¿Qué trae consigo el proyecto de una carretera? El desarrollo económico, ¿verdad? Si hoy en día construye una carretera nueva aquí, ¿verdad? Dentro de la ciudad, hagamos el ejemplo de que no existiera la autopista Narcisa Jesús, ¿sí? Y hoy empiezan a construir y inauguran el próximo año. ¿Qué creen ustedes que va a pasar alrededor de esa nueva vía dentro de 10 años? ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Qué puede haber a los alrededores de esa carretera? Si hoy en día no hay nada. El comercio. ¿Verdad? Comercio, ¿verdad? ¿Qué más aumenta el comercio, las residencias también. Residencias, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si el proyecto siempre de una carretera va a traernos un desarrollo, nuestro objetivo principal, podemos decirlo, que es conectar dos puntos, ¿verdad? Ya, pero al hacer este nuevo proyecto, esta nueva obra, ¿verdad? No solo realizamos esa conexión, ¿no? Sino que ¿cuál es la idea? Traer desarrollo, ¿verdad? A todo el sector, ¿sí? Porque ahora van a tener mejor vía para movilizarse, menores tiempos de recorrido, por lo tanto, la economía se va a dinamizar un poco más. ¿Y qué ocurre? Ya al existir una vía, ¿sí? Una carretera nueva como tal, ¿qué ocurre? Los alrededores, pues, pueden empezar a poblarse, ¿no? Entonces, hace muchos años, cuando inauguraron la autopista Narcisa Jesús, existían pocos sectores asentados a los costados de esta autopista, ¿no? Ese es un clarísimo ejemplo del desarrollo económico que trae, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues con el pasar de los años, hemos visto cómo se han ido desarrollando urbanizaciones, proyectos, ¿verdad? Comerciales, plazas comerciales, bueno, y un sinnúmero de infraestructuras, ¿sí? Que van al lado, van de la mano con esta nueva autopista, ¿verdad? Antes no existía la Narcisa Jesús, ¿no? Entonces, una vez que la crearon, se inauguró, entró en funcionamiento, poco a poco trajo consigo este desarrollo económico, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que la población, ¿verdad? Nosotros conocemos que la población día a día, todos los días va a ir aumentando, no se va a ir incrementando y por lo tanto, si se incrementa la población, vamos a necesitar una mayor cantidad de vehículos. No, lo ideal sería pues transporte público, pero pues si se tuviera también un transporte pues que ofrezca garantías, ¿no? Entonces, no es solo en Ecuador, sino en gran parte de la región, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Siempre preferimos el carro particular sobre el transporte público, ¿sí? En cambio, en otros países
es tan bueno, ¿verdad? El transporte público, que la gente simplemente anda en transporte público y pues quizás tienen un carro que la mayor parte del tiempo pasa parqueado, pasa guardado en sus casas, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque el sistema de transporte público, si es tan eficiente, tan bueno, ¿verdad? Tiene mucha calidad, que la gente pues no siente esa necesidad como aquí, ¿no? Aquí tenemos también el factor de la inseguridad, ¿verdad? En el transporte público, entonces son diversos factores que motivan al aumento del uso del vehículo particular, ¿no? Si hay más carros, ¿qué ocurre con las vías? ¿Qué tengo que hacer con las vías? Aumentar también las vías, porque si no se congestionan. Exactamente, ¿no? Hoy en día, en nuestra ciudad, ¿verdad? En Guayaquil, ¿qué vemos en las horas pico? Vemos mucha congestión, ¿verdad? En diferentes calles principales de la ciudad, ¿no? Francisco Orellana, en la Tancamarengo, en la Villa Daule, en la propia perimetral, ¿verdad? Y así podemos seguir nombrando un sinnúmero de calles y sectores en nuestra ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la población se incrementó y por lo tanto el uso del vehículo, no sea este público o privado, ¿no? Entonces, ¿qué nos obliga? A ampliar o a construir carreteras, ¿sí? En el caso, pues, de comunicarnos entre pueblos, a lo mejor ampliar la vía de 2 a 4 carriles y en la ciudad, pues, ver alguna alternativa o como hoy en día, ya crear alguna otra obra de infraestructura, ¿no? ¿Qué obra de infraestructura vial ustedes han visto que se ha construido en los últimos meses aquí en la ciudad para solucionar un poco el tema de la congestión de tránsito? Dos, de hecho, en la Avenida de las Américas, el Paso Elevado, y también aquí en lo que es la perimetral, a la altura de la Isla Trinitaria, también se fabricó un puente, un paso elevado para así mismo alivio vial de los trailers que vienen saliendo del tren y puerto. Exactamente, ¿no? Ahí estamos viendo un clarísimo ejemplo, ¿verdad? También tenemos otro puente que pues, sigue todavía su construcción a la altura del Colegio Americano en la avenida Juan Tancamarengo. Si es otro puente, ¿verdad? Otro paso vehicular elevado. ¿Con cuál objetivo? Descongestionar las calles, ¿no? En este caso, las calles urbanas de nuestra ciudad, ¿no? El puente que está en la avenida de las Américas, que si no me equivoco lo inauguraron a inicios de octubre, ¿sí? El primer puente, sí, y ahorita están trabajando en el otro puente, es decir, en el que viene en sentido contrario, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el proyecto, en este caso, de un puente vehicular, porque es parte de la infraestructura vial, nos va a ayudar a descongestionar el tránsito, ¿no? Ahora vamos a ver una parte importantísima, ¿sí? Que prácticamente es parte del examen, ¿sí? Eso va sí porque sí, ¿sí? Son las partes, ¿verdad? Los elementos que nosotros tenemos en una carretera, ¿sí? Entonces, ustedes ven aquí graficada una vía, ¿verdad? Vamos de izquierda a derecha. Aquí vemos el terreno natural, ¿sí? Aquí vemos un talud, ¿sí? Y de ahí viene la estructura de la carretera como tal, viene otro talud y aquí termina el terreno natural nuestra carretera. No, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte superior hay unas líneas punteadas, ¿verdad? De un lado está las líneas punteadas un poco más extensas y en el otro pues están un poco más cortas, ¿no? Esas líneas punteadas significa que ese era el perfil del terreno natural, ¿sí? Antes de hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, con esto vamos a ir explicando un poco, ¿no? Entonces, para yo hacer mi vía, ¿qué ocurrió? Ustedes ven mi estructura vial, ¿no? De aquí, de este punto hacia la izquierda, yo tuve que excavar, ¿no? De aquí, de este punto que ustedes ven aquí. Un momentito. ¿Verdad? De este punto que ustedes ven aquí, ¿verdad? Hacia la izquierda. Ya, todo eso ahí. ¿Qué ocurrió? Ocurrió una excavación, ¿verdad? En todo este sector, ¿sí? Y ahora, ¿qué ocurrió en este sector de acá? ¿Qué creen? Un relleno. Un relleno, ¿verdad? Ahí ocurrió un relleno. ¿Sí? Entonces, para que tengamos un poquito claro, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tenemos una excavación, del lado derecho un relleno,
¿no? Como todo movimiento de tierra, yo necesito estabilizar, ¿verdad? Mis áreas circundantes, ¿no? En este caso, donde excavé, necesito estabilizar este talud, ¿verdad? Y donde rellené, también tengo que estabilizar este terraplén, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a partir que tenemos una carretera. Vamos a empezar por los carriles, ¿sí? Tenemos los carriles, es el primer elemento, ¿no? Estos carriles, ¿sí? ¿Qué ocurre? Los carriles forman la calzada, ¿sí? Los carriles forman la calzada. ¿Qué ocurre cuando nosotros viajamos, verdad? Una carretera, al costado, ¿verdad? Donde está la señalización, sea esta amarilla o blanca, ¿sí? Hay un espacio siempre que queda libre, ¿verdad? Que está con material, con mezcla asfáltica, ¿no? Ese espacio, pues, lo conocemos como berma o espaldón, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres es correcto, ¿sí? Entonces, al lado de los carriles que tenemos, la berma y el espaldón. ¿Alguien sabe para qué me sirve la berma y el espaldón? Como espacio de descanso o para cualquier emergencia. Sí, efectivamente, ¿sí? Entonces este espacio, la berma, este espaldón que tenemos en la vía, sí, efectivamente nos sirve en casos de emergencia para poder parquearnos de manera segura, en caso de que queramos descansar, hablar por teléfono, simplemente cualquier otra actividad, ¿sí? Para nosotros poder parquearnos a un costado de la vía, ¿verdad? Porque es algo momentáneo, ¿sí? Pero de forma segura, ¿no? Y pues no interrumpir el tránsito que está siguiendo la carretera, ¿no? Entonces tenemos carriles y espaldón, ¿sí? El carril con el espaldón forman lo que nosotros conocemos como corona, ¿sí? Es decir, toda la estructura superior que nosotros vemos cuando circulamos es la corona, ¿sí? A los costados de la carretera, ¿qué sabemos tener por lo general? Cunetas, ¿sí? Sean estas cunetas de hormigón, sean cunetas del terreno natural, pero por lo general suelen haber cunetas, ¿no? Entonces, cuando hay mucha conducción de agua, pues realizan ya cunetas de hormigón, ¿sí? Cuando no es mucha el flujo de agua, pues con el terreno natural, ¿no? Entonces, ahí tenemos las cunetas, ¿sí? En las cunetas que tenemos, ¿no? Lo que hablamos, dependiendo si tenemos un corta y tenemos el talud, ¿verdad? Si tenemos un relleno, tenemos el terraplén, ¿sí? Entonces son dos diferentes taludes, ¿verdad? El uno en corte y el otro de terraplén, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para darnos estabilidad, ¿no? Entonces, la cuneta con la corona nos va a formar lo que nosotros conocemos como explanación. Es decir, todo el área donde se extiende mi proyecto de la vía, ¿no? Es decir, donde, por así decirlo, todo lo que yo voy a tocar haciendo movimiento de tierra, ¿no? Desde donde estabilizo los taludes o formo mis terraplenes con las cunetas, bermas, carriles, ¿sí? Entonces, todo eso de ahí es la explanación, ¿sí? Y tenemos también el derecho de vía. Si ustedes se dan cuenta, el derecho de vía está un poco más allá de la explanación, pero en la imagen, ¿verdad? No se ve ninguna obra ahí, ¿no? En este espacio que tenemos aquí, en este espacio que tenemos a la izquierda también, no se ve pues realizada ninguna obra, ¿no? ¿Qué era el derecho de vía? ¿Qué significa el derecho de vía? Es la distancia en la que está el límite de la carretera, el límite público, y bueno, ninguna persona puede construir dentro de esos límites del derecho de vía. Perfecto, sí, exactamente. Como lo dijo su compañero, no es un límite público, sí, es decir, que dentro de ese límite público nadie debería construir, hacer ninguna obra, ¿verdad? Particular o privada. ¿Por qué? Porque a futuro, ¿verdad? Se puede necesitar ese espacio para una ampliación, para crear un paso peatonal elevado, un paso vehicular elevado, un sinnúmero de proyectos, ¿sí? Entonces son límites, ¿verdad? Públicos, es decir, entre paréntesis, legales, ya que ninguna persona, empresa, pues puede ocuparlos sin previa autorización de las instituciones, ¿no? Entonces, es un espacio que nosotros no podemos tocar, ¿sí? Porque más adelante, pues puede haber una ampliación y ahí es donde se utiliza este derecho,
¿no? Aquí también tenemos, ¿verdad? Ya hemos visto todos los elementos que tenemos de la superficie para arriba, ¿sí? ¿Qué temas tenemos aquí, verdad? Tenemos el bombeo. ¿Quién sabe qué es el bombeo? ¿Qué es el bombeo? Es la pendiente que están en los carriles para mandar los fluidos directo a las cunetas. Exactamente, ¿no? Desde el centro, desde el eje de la vía, ¿verdad? Yo voy a tener cierta elevación, cierta inclinación, una pendiente. ¿Sí? ¿Para qué? Para el tema del agua, ¿no? Para que ocurra el escurrimiento superficial, ¿no? Toda esa agua se vaya hacia las cunetas, ¿sí? Y ahí tenemos, pues, finalmente algunas líneas, ¿verdad? Horizontales que vemos aquí. Tenemos la carpeta asfáltica, en este caso el ejemplo, la base, la subbase. ¿Cómo se llama ese conjunto de elementos? Carpeta, base, subbase. ¿Alguien sabe cómo se llama? Tiene un nombre. Puede ser carpeta asfáltica o hormigón. Ahí viene la base, subbase, puede haber un pedraplén, un mejoramiento. Todo ese conjunto de elementos, lo de materiales, ¿verdad? Pétreos y el tema de la capa de rodadura, ¿sí? ¿Qué nombre recibe todo eso? ¿Alguien sabe qué nombre recibe? Sí, esa es la estructura del pavimento, ¿sí? El pavimento como tal, ¿verdad? Siempre va a estar formado de una capa de rodadura, puede ser mezcla asfáltica, puede ser de hormigón, por lo general puede también ser adoquines, ¿ya? Y luego de eso pues vienen los materiales granulares, ¿no? Que van a depender del estudio de suelo, del diseño, ¿verdad? Y pueden ser base, subbase, mejoramiento, ¿verdad? Y pedraplén, ¿no? Entonces, piedras ya de gran tamaño, ¿ya? Y todo eso de ahí se lo conoce como la estructura del pavimento, ¿no? Todo eso es el pavimento. El pavimento no es solo lo que vemos arriba, no. El pavimento es toda esa estructura, ¿no? Desde la capa de rodadura hasta el material que está encima del terreno natural, ¿no? Carpeta asfáltica o hormigón, base, subbase, mejoramiento y pedraplén, ¿ya? Todo ese tipo de materiales forman la estructura del pavimento, ¿no? Entonces, estos son todos los elementos que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? En una carpeta, ¿sí? Aquí vemos los elementos de una carretera. Bueno, sí, ya lo hemos hablado. Sí, son los que estuvimos explicando, pero igual ahí va a estar escrito la parte técnica, ¿no? Vamos a hablar de los tipos de proyectos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? En una carretera nosotros nos vamos a encontrar por lo general con 5 tipos de proyectos, ¿sí? Vamos a tener proyectos de construcción, proyectos de mejoramiento, de rehabilitación, de mantenimiento rutinario, de mantenimiento periódico, ¿sí? Vamos a tener 5 tipos de proyectos, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahorita hablando un poquito de cada uno de ellos, ¿sí? Antes de entrar a la teoría, ¿no? El proyecto de construcción, ¿qué creen ustedes que hace referencia? Proyecto de construcción. Es como tal construir una carretera, por ejemplo, desde cero. Ya, muy bien. Sí, efectivamente, ¿no? El proyecto de construcción, sí, es construir una vía, una carretera desde cero, ¿no? Es decir, estamos hablando de un proyecto, pues, totalmente nuevo, ¿no? Carretera, un puente, un túnel, ¿sí? Desde cero, ¿no? Es decir, que no existe en el momento esa obra como tal donde la queremos implantar, ¿no? Entonces, siempre un proyecto de construcción vamos a tener, por así decirlo, todo nuevo, ¿no? Desde el diseño, el estudio de suelo, todos los diferentes tipos de estudios, de ensayos, el diseño como tal, que va a correspondernos el diseño geométrico, ¿no? Y finalmente la parte constructiva y de operación del aula, ¿no? De ahí tenemos proyectos de mejoramiento, ¿sí? ¿Alguien sabe a qué puede referirse proyectos de mejoramiento? ¿Qué podría ser eso? Podría ser ampliación de carriles para mejorar lo que es el tráfico, como se mencionó, en avenidas bastante concurridas y congestionadas. Ya, muy bien, perfecto.
Sí, efectivamente, ¿no? Uno de los proyectos de mejoramiento puede ser ese, ¿sí? Pueden ser unas ampliaciones, ya puede ser implementar alguna señalética. Bueno, hay un sinnúmero de proyectos de mejoramiento, pero entre esos está justamente este tema de las ampliaciones, ¿no? Viene proyectos de rehabilitación. ¿Qué creen ustedes que sean proyectos de rehabilitación? Ya hablamos de construcción, de mejoramiento. Ahora tenemos rehabilitación. ¿Qué podría ser eso? Por ejemplo, en lo que es Vía La Sierra, cuando hay los deslaves, suelen cerrar las vías y hacen trabajos de rehabilitación de dicha vía. Ya por ahí va la cosa. Ya, rehabilitación en sí, ¿verdad? Es que si ya nuestra carretera tiene muchas afectaciones, ¿verdad? Yo voy a hacer un trabajo integral. ¿Sí? ¿Integral en qué sentido? En que pues yo tengo que remover la estructura o parte de la estructura del pavimento, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa carretera ya cumplió su vida útil. Cuando fue diseñada, obviamente no tenía todo el peso que pasaba por esa vía. Entonces, puede haber un sinnúmero de factores, ¿sí? Es decir, yo voy a rehabilitar esa carretera, ¿no? Y esa rehabilitación también puede incluir incluso una ampliación, ¿no? Voy a rehabilitar mi carretera de 2 carriles y aprovecho y hago una ampliación a 4 carriles, ¿ya? Entonces, ahí entramos con el tema de la rehabilitación. Sí, y por último tenemos los 2 mantenimientos, el rutinario y el periódico. Sí, esos 2 mantenimientos sí los vamos a ver más adelante, ya cuando nos toque ver las explicaciones de cada uno de estos 2 mantenimientos, para ahorita no confundirnos, ¿sí? Porque en sí la diferencia principal entre estos 2 mantenimientos va a ser la temporalidad, es decir, cada qué tiempo se van a realizar. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre esos 2 mantenimientos. Vamos a ver el tema del proyecto de construcción. ¿Sí? En un proyecto de construcción significa, como ustedes bien mencionaron, son las obras que se presentan en un proyecto de carretera, ¿verdad? En lugares donde no existe ninguna vía o se va a continuar una ya existente, ¿verdad? Pero si yo continúo una ya existente, es lo mismo, ¿no? Significa que de ahí en adelante, pues, no existe esa carretera como tal, ¿no? Recién yo la voy a diseñar, la voy a construir, ¿no? Dentro de sus principales actividades tenemos el desmonte y limpieza, tenemos la explanación, obras de drenaje, y como las alcantarillas, cunetas, ductos, cajones, ¿sí? Vamos a poner aquí mejor ductos, cajones. Ya tenemos su base, tenemos base, capa de rodadura, esa es la estructura del pavimento, tenemos tratamientos superficiales, ¿sí? Tenemos señalización vertical, demarcación lineal, puentes, túneles, obras de contención, muros y gatos, ¿no? Aquí viene un tema que dice tratamientos superficiales o riegos, ¿sí? Esos tratamientos superficiales solemos confundirnos también con tratamientos superficiales de algo ya existente, ¿sí? Entonces, estos tratamientos superficiales significa que yo ya tengo colocada mi estructura, ¿verdad?, del pavimento hasta el nivel de base, por lo general, ¿ya? Y luego, encima de esta estructura, pues se coloca, ¿verdad?, un líquido asfáltico, líquido negro, que ustedes alguna vez han visto, ¿verdad?, el que está colocado en las calles, con cierto material que tiene una granulometría específica, ¿sí? Por lo general, este tipo de tratamientos se los hacen en caminos rurales que no tengan mucho tráfico, ¿sí? Y que por ahí tampoco pase demasiada carga pesada, ¿sí? Entonces, eso nos sirve muy bien para como tratamiento superficial, ¿no? Entonces, ¿qué otro proyecto de construcción puedo tener con estos tratamientos? Cuando se quita el material asfáltico de las calles, ya se lo puede reutilizar, ¿no? Entonces eso más adelante lo vamos a explicar, ¿no? Entonces aquí tenemos un par de fotos, ¿no? Tenemos el desmonte, la limpieza, ¿verdad? Luego, por lo general, de que se hace ese desmonte y limpieza, viene el tema de el replanteo, ¿no? El replanteo topográfico, ¿sí? Aquí tenemos la explanación. ¿Qué creen ustedes que es la explanación?
aplanar el territorio. Ya, muy bien. Sí, efectivamente, ¿no? Vamos a hacer ya el movimiento de tierras en todo el área que involucra el proyecto, ¿sí? Entonces ya voy a empezar a mover cada uno de los materiales, colocar los materiales como tal, ¿verdad? A compactar cada capa de los materiales, ¿no? Aquí tenemos obras de drenaje. En la izquierda pues vemos una gran cuneta, que por lo general este tipo de cunetas las solemos ver en caminos de la sierra, ¿sí? Y en la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos tuberías, ¿no? Tuberías que cruzan transversalmente la vía, ¿sí? Que pues muy seguramente sirve para el paso de algún cuerpo de agua que se forma en épocas de lluvia, ¿sí? Pero estamos viendo 5 alcantarillas, ¿no? 5 tuberías que están cruzando transversalmente la carretera. ¿Sí? Y por último tenemos un ejemplo, ¿no? Una fotografía de capa de rodadura y base, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama esta maquinaria que está en la imagen izquierda? ¿Alguien la ha visto? ¿Tienen alguna idea para qué sirve esa maquinaria? ¿Qué está haciendo ahí en la imagen? ¿Qué creen ustedes que está haciendo? Está tirando el asfalto en la zona donde va a ser la vía. Ya, O muy alquitrán bien. también podría ser el material petro. Ya, en este caso sí, está colocando pues el hormigón asfáltico, la mezcla asfáltica, lo está colocando, ¿no? Es decir, nosotros ya terminamos todo nuestro trabajo hasta el nivel de base y pues ya viene a entrar el tema de la pavimentadora, ¿sí? O como muchas personas la conocen, finisher, ya la finisher o pavimentador, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres, ya. Es el equipo como tal. Si ustedes se dan cuenta, esa volqueta está con el balde alzado, ¿sí? Ahí viene, deposita la mezcla asfáltica en esa tolva que tiene esta maquinaria, ¿sí? Esa tolva que tiene allá adelante, donde están escritas las letritas Vogel. Ya, ahí deposita ese material y abajo de la maquinaria hay una banda transportadora, 2 bandas transportadoras por lo general, ¿sí? ¿Qué ocurre? Pues tienen unos caracoles, ¿sí? Una especie de anillos que van moviendo el material y lo transportan a la parte de atrás, ¿no? Donde están parados esos 2 trabajadores, ahí va saliendo el material, ¿no? Y existe pues una plancha, ¿sí? Como una estructura recta, ¿sí? Que va haciendo que la superficie pues salga lo más uniforme posible, ¿no? Luego de esto pues vienen ya el trabajo de los rodillos, ¿no? En la imagen derecha, ¿sí? Tenemos en cambio la colocación de la base, ¿sí? Que es el penúltimo paso antes de colocar la capa de rodadura, ¿sí? La capa de rodadura es el último paso, sea hormigón o sea asfalto, ¿no? Ahí vemos un rodillo pesado, ¿verdad? Que está compactando, ¿no? Luego de compactar, por lo general siempre se hacen pruebas para saber pues si cumplí con la compactación, ¿no? Se hacen densidades nucleares en este sentido, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo empezamos desmontando, limpiando el terreno, hicimos el movimiento de tierras, ya dejamos listo el material y finalmente colocamos nuestra capa de rodadura, ¿no? Que puede ser mezcla asfáltica o puede ser hormigón, ¿no? Aquí tenemos también las señalizaciones verticales, ¿sí? Son todos los letreros que ustedes ven ahí, ¿sí? Y esas señalizaciones también tienen su reglamentación, ¿sí? No es porque a mí me pareció bonito que la coloco 1,20 m, la coloco así. No, todos tienen alturas reglamentadas, dimensiones reglamentadas de los letreros, ¿verdad? Todo tiene sus especificaciones técnicas, ¿no? Y por último, tenemos puentes y túneles, ¿no? Ahí vemos a la izquierda, pues un puente aquí en la ciudad de Guayaquil, si no me equivoco, es el puente que une, el nuevo puente que une las Malvinas con la isla Trinitaria, ¿ya? Un puente que hace poco tiempo, ¿verdad? Pero que un par de años a lo mucho se inauguró, ¿no? Entonces, ahí vemos como una nueva obra de infraestructura vial y conectó 2 puntos de la ciudad, ¿no? Que a lo mejor pues antes se tenía que dar una vuelta bastante larga para llegar, ¿no? Y en la derecha tenemos una imagen de túneles, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, ¿dónde tenemos construidos túneles? El túnel de San Eduardo. Del Puerto Santana
ahí donde pasa la Metrovía, en los carros para conectar con la Pedro Menéndez Gilbert. Ya, muy bien. Sí, efectivamente, ¿no? En ese sector tenemos el túnel del Cerro del Carmen, el túnel Santa Ana, y pues por el Estadio Barcelona tenemos el túnel San Eduardo, ¿no? Donde está la ciudad deportiva. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos en nuestro caso, pues 3 túneles que tenemos en la ciudad, ¿no? Hoy en día, pues está en discusión, ¿sí? Por el tema del nuevo aeropuerto, ¿sí? Como para llegar al nuevo aeropuerto quieren construir pues, una nueva vía, una autopista, ¿verdad? Está en discusión ese proyecto, ¿sí? Para ver pues si cruza esa nueva vía por un área protegida, ¿no? Y para cruzar por el área protegida, pues tiene que hacerlo a través de un túnel, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya también entra el tema ambiental, ¿no? ¿Para qué más me sirven estos túneles? ¿Ya? ¿Dónde más podemos encontrar un túnel? ¿En qué otra ciudad del país? Para una obra de infraestructura vial. ¿Dónde En Baños más? hay túneles, ¿En dónde? en Baños. Ya, muy bien, exactamente. Túneles incluso que no están revestidos, ¿sí? En baños, ¿sí? Ya para cruzar a la Amazonía y algunos. ¿Ya? Entonces, ahí vemos. En Quito, ¿verdad? Aparte de los túneles que tenemos como nosotros, ¿verdad? Para la circulación vehicular, el metro de Quito es subterráneo, ¿verdad? Es decir, se está moviendo por túneles, ¿ya? Es decir, todo su circuito, ¿verdad? Fue realizado por una máquina tuneladora, ¿no? Es decir, ahí vemos otro claro ejemplo, ¿verdad? De que el túnel no solo es para los vehículos, ¿verdad? En este caso, pues está el sistema ferroviario, ¿no? Entonces, ahí vemos otro uso en cuanto al túnel, ¿no? Incluso en otros países, ¿verdad? A veces los túneles son compartidos entre ferrocarriles, buses, incluso hay puentes que tienen 2 o 3 niveles, ¿verdad? Para la circulación de los diferentes sistemas de transporte, ¿no? Entonces, todo eso pues va de la mano con el avance, con las necesidades de cada ciudad, ¿no? Entonces, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Ya, el día sábado